Con ustedes vamos a continuar y pues estamos trabajando con el tema de reparación, diagnóstico y chequeo de las computadoras de transmisión. Hemos ya estado avanzando en algunos puntos y pues nos hemos quedado, si bien recuerdan, hasta la parte del regulador de voltaje. Así que ya vimos cómo polarizar la computadora y pues como comenté, si no tuviéramos el diagrama en un momento determinado, pues podemos hacer un seguimiento a través de la tarjeta mediante ciertos puntos claves que habíamos comentado, ¿verdad? Y a partir de aquí volvemos a continuar, así que nos vamos a enfocar ahora hacia la computadora para que veamos dónde nos quedamos y como ya lo indiqué, vamos a buscar capacitores polarizados, ya sea en esta versión, en la versión de montaje de superficie. Recuerdan que como atraviesa la tarjeta, pues es un capacitor de la versión para True-Hall. Y aquí ahora tengo un capacitor de montaje SMD. Este tipo de componentes son los que nos van a permitir ubicar dónde se encuentra el regulador. Y como veíamos ya en clase pasada, este es el integrado regulador de voltaje, el cual debe de alimentar al microcontrolador, que es la parte que va a mantener viva a esta unidad. Así que bueno, pues desde aquí vamos a continuar para seguir viendo cuál es la secuencia de pasos que debo de continuar para hacer las revisiones en este tipo de unidades. Bueno, si tengo el diagrama eléctrico, voy a definir cuáles son los pines con pero si el diagrama eléctrico, como lo dije, a veces como en este caso no hay un orden de pines y lo vemos en este tipo de unidad o podemos verlo en cualquier otra, y aquí tengo esta otra computadora de un Mazda, y en este caso pues si ponemos cuidado, y lo habíamos también señalado, en el conector es mucho más corto. Si ponemos mucha atención al conector, no hay un orden de pines específico que me diga dónde empieza el 1 y dónde termina el último pin. Suele pasar a veces así. Y bueno, en este tipo de situaciones, pues tendríamos que buscar el modo de polarizar este tipo de computadora. Ya lo hice con esta de Volkswagen, ya vimos cómo vamos a identificar los puntos. Esta técnica nos va a servir para ese tipo de situaciones cuando no hay un orden muy definido. Para el mecánico no hay complicación, pues aquí va un arnés donde hay solamente una manera de que entre, así que no hay pierde, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos la computadora como ahora, pues no tenemos ese arnés. Tal vez lo podamos conseguir como parte de nuestro equipo de trabajo, pero si no lo tenemos en ese instante, lo que haremos es pinear. Vamos a conectarnos a través de pines para poder alimentarla y así poder ver cómo funciona. Me han preguntado en muchas ocasiones ya que si requiero de un simulador para hacer las conexiones. Bueno, pues sí puede ser algo que se necesite en un determinado momento. No ha salido al mercado, no hemos visto en el ramo, en internet, por ejemplo, donde más se mueven las cosas, no hemos visto que alguien diga: aquí tengo un simulador para computadoras de transmisión. Sin embargo, no hace tanta falta, tú lo puedes armar ya sabiendo cuál es la secuencia. Tú puedes hacer ese tipo de herramienta. Por ahora, para polarizar la computadora y para checarla, lo que necesitamos, y lo vuelvo a repasar porque es un punto que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan de este diagrama? Les dije que es el diagrama base con el que vamos a trabajar.
este es el diagrama base con el que vamos a trabajar. Y en este caso, vamos a ver aquí, ahí está, ya enfocamos. A ver, vamos a meter el diagrama, ahí está, ahora sí. ¿Se acuerdan de este diagrama? Este diagrama no lo debes de olvidar, es tu referencia. Recuerden que no hay diagrama interno de la computadora. De hecho, de ningún módulo, ¿verdad? Lo hemos estado ya diciendo en cursos como en el de módulos inteligentes, en cursos de reparación de computadoras, en Fuel Injection. Hemos comentado ya muchas veces que los diagramas, que los módulos o las computadoras no tienen diagramas internos. No hasta que nosotros los hagamos. Entonces, si te acuerdas, ¿cómo vamos a hacerle para reparar este tipo de unidades? Pues lo vuelvo a comentar. Debemos aprendernos la estructura del sistema y es precisamente en lo que estamos ahora nosotros trabajando, ¿verdad? Estamos compartiendo contigo técnicas, procedimientos para que sepamos cómo reparar este tipo de unidades. Ya lo comenté también, no solamente es cambiar piezas, no solamente es cambiar el módulo y cambiarle piezas para repararlo. Se debe de hacer un procedimiento de chequeo y para eso utilizamos el diagrama base que hicimos ya en clases anteriores y como les comenté, piensa en la computadora como un bloque, como una caja negra y de hecho a veces así se ve, ¿verdad? Esta computadora de Volkswagen así se ve como una caja negra, mira, con etiquetas o a veces ya no las trae, pero ahí está, mira. Entonces aquí tenemos esta computadora que sabemos que es de transmisión y bueno, pues ahora en este caso para repararla, primero el diagnóstico, no lo olviden. El procedimiento es, primero hacemos el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues recibimos la computadora, preguntamos cuáles son los datos del vehículo, eso no lo olvides. Recibes la computadora, cuáles son los datos del vehículo, cuáles son los que yo debo de preguntarle al mecánico, en este caso al transmisionista, pues es el que está enfocado sobre esta unidad, aunque el mecánico o electromecánico también podría estar involucrado, pues depende de su cobertura, pero en este caso, ¿cuál es el procedimiento? ¿Lo recuerdan? Bien, lo repasamos rápido. Vamos primero a preguntarle al mecánico datos del vehículo, marca, versión, modelo y motor. A veces tenemos que ver la marca de la computadora, también es importante, pues esto hace que cambie la información que estamos pidiéndole al mecánico es para que nosotros busquemos en las enciclopedias el diagrama eléctrico. Aquí tenemos, y se acuerdan que también lo revisamos, bueno, pues aquí tengo el diagrama eléctrico y en el diagrama eléctrico pues nosotros vamos a ver aquí las conexiones. Vamos a buscar en este diagrama la polarización de la computadora. Si no polarizamos la computadora, pues no podremos revisarla, ¿verdad? Hay ocasiones que observamos que empezamos a ver la computadora. Sí es importante que se abra en muchos casos, pero en orden. Entonces recuerda qué es lo primero que debemos de hacer. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para seguir la secuencia del diagnóstico? Pues necesitamos datos del vehículo. Datos del vehículo. Entonces, esos datos son
marca, versión, modelo y motor. Cuando hablo del motor, a veces nos confundimos y pensamos en el número de serie del motor. No, nos referimos a la capacidad volumétrica del motor. Si es un motor de punto 8, de 1.0, 1.4, 1.6, 2.4, etcétera. A eso nos referimos. Esos datos nos van a servir para que nosotros busquemos el diagrama. El diagrama lo vamos nosotros a conseguir en enciclopedias. Enciclopedias, como en este caso, esta es una información que sacamos de la enciclopedia Mitchell, y de ahí podemos conseguirnos otras muchas más para que nosotros podamos sacar la información donde está el diagrama eléctrico. Por ejemplo, ahora te estoy mostrando una información de transmisión automática para un Dodge Neon 2002 y aquí lo podemos observar. Esta es la información y aquí es donde estamos observando las conexiones de la computadora. Aquí, como pueden ver, está la unidad de control de la transmisión, la TCM, y aquí podemos ver algunas veces, como ahora, al pie de cada pin, además del color del cable, nos dice qué es lo que conecta en ese pin, en esa terminal, más bien en la terminal, porque pin es la parte que entra al conector. Así que también ahí hay un poco de juego de palabras. Si nos referimos a esto, decimos, mira, las terminales de la computadora. Y el pin es el que entra a esta terminal. Así que las terminales de la computadora, por lo regular, es lo que llamamos los machos. Y la hembra es la que entra aquí, ¿de acuerdo? Que son los pines. Pero bueno, lo importante es entenderlo para que así ustedes puedan manejar la información y poder tener pues un contacto con el mecánico, porque son terminologías que se manejan en el ramo, por lo tanto debo de aprendérmelas, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que vamos a tratar con un profesional que es el mecánico, el transmisionista y nosotros los reparadores de este sistema, por lo que debemos de manejar el lenguaje, la terminología, los tecnicismos. Así que una vez que tengo el diagrama, me daré cuenta aquí cómo se polariza. Pero, ¿cuántas líneas de corriente? ¿Cuántas líneas de tierra? ¿Qué es lo que la computadora tiene que recibir? Bueno, pues eso es lo que estamos ahora nosotros trabajando. ¿Y lo recuerdan aquí en los diagramas? Esta es la TCM, es mi diagrama que debo de tener como imagen. Y la computadora necesita ser alimentada. ¿Cuántas líneas debe de llevar? Bueno, pues ya lo dijimos, la computadora tiene que tener 1, igual lo hemos puesto aquí de este lado, voltaje de batería. 2, debe de tener voltaje en el switch de ignición. Y 3, debe tener tierra de batería. La tierra de batería podría ser 1, 2, 3, son varias las que podría tener en algún momento. Sin embargo, por lo menos una es la que me interesa. Igual puede suceder que con las líneas de corriente de batería, la computadora pudiera tener más de una. Sin embargo, una es la que me interesa porque es la que tiene que hacer operar la unidad de control, ¿de acuerdo? Después del número 3, acuérdate, 1 batería, 2 ignición, 3 tierra de batería. Y luego, importante, 4, comunicación. La computadora debe de darme comunicación. Esto me indicaría que la unidad está viva.
¿De acuerdo? Si no hay comunicación, al haberla polarizado, significa que esa computadora está inactiva y tiene que darnos un error de operación. ¿De acuerdo? Entonces así es como vamos a definir esto. Desde luego, la red de comunicación se hace importante a partir de el 2005 para acá. Vamos, hay computadoras de transmisión todavía en modelos de gama baja donde la computadora era autónoma, no tenía que comunicarse con la computadora de motor. Pero cuando empieza a haber comunicación con el motor o con el tablero es cuando se hace importante es el número 4. Así que no lo olviden. Pues esto va a depender de qué nivel tenga esa computadora, si es de gama baja o es de gama media, y si es de gama alta, pues con mucha más razón. A partir de gama media hacia adelante, la comunicación es vital en este tipo de unidades. Así que en cuanto al diagnóstico, si te han reportado que la computadora de transmisión no existe, no se ubica por el escáner, desde luego porque hay un fallo en el vehículo, tu primer procedimiento va a ser, después de la polarización, ver que haya comunicación. ¿De acuerdo? Y esto nos va a indicar muchas cosas del comportamiento de esa unidad. ¿De acuerdo? Una vez polarizada la computadora, saber que está bien polarizada, por lo menos para iniciar su trabajo, será a través de la comunicación. En caso de que estés preguntándote, ¿y qué pasa con las computadoras de gama baja? ¿Qué pasa con las TCM, las primeras TCM de gama baja? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo voy a empezar a hacer mi diagnóstico? Bueno, pues lo primero va a ser igual. Vamos a polarizarla y después, ¿qué voy a hacer? Después de polarizarla, voy a revisar que ésta me entregue voltajes hacia los sensores. Que entregue voltaje hacia los sensores, que entregue activación hacia un relevador. Hay un relevador en estas unidades que se llama relevador maestro, relevador principal de solenoides. Con este relevador se alimentan los solenoides, el bloque de solenoides. Así que si te preguntas cuál es mi secuencia de trabajo para aquellos casos donde no es esencial la comunicación porque no se requería, entonces sería número 5, el relevador. Si es que vamos en esa secuencia, pero yo te había puesto ya una numeración, dije así: 1, polarización en general; 2, comunicación; 3, relevador principal, relevador de polarización de solenoides. Y di un 4, que en este caso fue para los solenoides, que son los actuadores que van a ejecutar el trabajo en la transmisión. ¿De acuerdo? Y un 5 lo di para la palanca de cambios y un 6 para los sensores. Esto por solamente dar un orden, una secuencia lógica de trabajo para que tú sepas qué vas a checar. Es raro que alguien llegue con la computadora y te diga: dale una revisión general para ver en qué situación viene o se encuentra. Es raro. Puede pasar, pero no es tan común. Si fuera así, hagan esta secuencia. ¿De acuerdo? En el caso ya de las fallas de esta unidad, pues van a ser fallas por lo regular específicas. No está activa la computadora, no tiene comunicación, no activa el relevador principal de solenoides, o no activa un solenoide, o no detecta un sensor, o la palanca de cambios está errática. La computadora, recuerden que tiene salidas como entradas. En este caso, entradas, alimentaciones. Salida para el relevador de potencia. Salida
y al mismo tiempo entrada para la comunicación. Entrada para la palanca de cambios, pero también salida de la palanca de cambios para el solenoide que libera la palanca. Pero también recuerden que hacia la palanca podríamos tener otra salida que es la de luz de testigos, como cuáles los cambios. Recuerden que los cambios en la palanca se van iluminando, así que estos cambios entonces los voy a tener ubicados a través por luces, que en este caso son salidas para LEDs, para que vayan iluminando esos cambios, ¿de acuerdo? Ya sea que esa iluminación vaya hacia la palanca o hacia el tablero, pues hay variables, ¿de acuerdo? Hay variables. Donde se encuentran las indicaciones de cambio, puede ser a pie de palanca o puede ser en el tablero, ¿de acuerdo? Así que esa es la estructura que nosotros debemos de hacernos desde la parte electrónica, desde la parte eléctrica electrónica. Bueno, pues en este caso, de esta forma es como queda establecido lo que hemos revisado ya. Y a partir de aquí pues nos vamos a ir hacia la parte interna. De hecho ya lo hicimos. Empezamos por dividir la computadora por bloques. Ya tocará el momento en el que vamos a revisar la palanca de cambios con respecto hacia la información que manda a la computadora, así como las luces, el solenoide que libera la palanca, el sensor de freno, etcétera. Eso les comenté que lo tengo contemplado aquí en los sensores, ¿de acuerdo? Ahora este diagrama es de manera general, pero ya iremos viendo uno a uno de los puntos. Por lo pronto ya me dirigí al interior de la computadora, en particular al regulador de 5 volts. El regulador de voltaje de 5 volts que tenemos ahí es el que ya empezamos a revisar y vamos a continuar a partir de ahí. Bien, entonces quise hacer un repaso breve para volver a sintonizarnos, para que volvamos a partir de ahí con este asunto de la reparación de computadoras de transmisión, las TCM, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, volviendo a continuar de ahí, ¿se acuerdan de esto? El regulador de voltaje. El regulador de voltaje en la computadora, en la TCM, va a recibir una línea que viene de batería, tierra de batería, y aparte debe de haber otra terminal que viene del switch de ignición, ¿de acuerdo? Esta otra terminal que viene del switch de ignición va a entrar al regulador microcontrolador. Para que esto pueda empezar a responder, ¿de acuerdo? Así que bueno, en este caso, esta es la parte que estamos revisando. Y entonces, eso también lo podemos visualizar en el diagrama, ¿de acuerdo? Podemos ver esto en el diagrama. Y en el diagrama que ya todos tenemos de el Mazda 2008 2.3 litros, ubíquenlo por favor. Te lo voy a mostrar para que lo recuerden y lo ubiquen. Es este es el diagrama que revisamos en clases pasadas y que les dije, bueno, que
lo tengamos siempre a la mano porque lo vamos a continuar revisando. Aquí están los datos, mira. Aquí están los datos del vehículo en la parte superior izquierda. Abajo de la fecha de impresión. Ahí está, mira. Bueno, ahí, esto es lo que me importa ahora a mí. 2008 Mazda 5 L4 2.3 litros. Bueno, pues este diagrama, el diagrama eléctrico del vehículo para el sistema de transmisión automática. En esta ocasión, ahí lo tenemos. Esta es la TCM. Y empezamos a buscar las alimentaciones. Y aquí está la primera. Esta es la primera línea donde nosotros estamos viendo batería. Ahí tengo entonces línea de batería. Y no solamente es una, aparece otra más en la parte de abajo, mira. Nos vamos a la parte de abajo y ahí está una más que dice batería. Entonces esta también es parte del mismo número 1. Entrada de batería. Luego viene un relevador. Aquí podemos ver, dice aquí relevador máster de la transmisión automática. Relay maestro de transmisión automática. Bueno, pues este relevador, en cuanto a la computadora, fíjate bien cómo es la secuencia. Esta corriente de batería, previos fusibles en el auto, pero ahora nosotros va a ser directa. Esta corriente de batería es solamente para alimentar al interruptor del relevador. ¿Lo vemos ahí? Entonces esta corriente alimenta al switch del relevador que está aquí. Aquí lo estamos observando. Ese es el switch o interruptor del relay. Ahí está, mira. Cuando este switch se polariza por batería, el voltaje lo va a transferir hacia esta línea que está marcada con la letra A. Así que esta es una salida de voltaje. Pero eso va a pasar solamente cuando se active este relevador, el relevador principal. Así que observen que este relevador está polarizado con el switch de ignición. Así que aquí tendríamos, para seguir una secuencia, paso 2. Al abrir el switch de ignición, polarizamos la bobina del relevador y es la computadora la que nos tiene que dar el pulso de tierra. Esto quiere decir que los 12 volts, que están aquí, voy a trazar en esta gráfica. Aquí tendríamos mi nivel 0, tendríamos 12 volts. A través de la bobina al pin P. Acuérdense que en esta computadora los pines vienen marcados por letras. Entonces el pin P de la computadora recibe 12 volts a través de la bobina del relevador. Y este voltaje tendrá que ir hacia abajo. Es lo que llamaremos el pulso de tierra. Cuando vaya hacia abajo, cuando se encuentre aquí,
en esta posición, es cuando se enciende el relevador. Así que entonces este nivel de aquí es para el encendido del relay. ¿Lo ubican así? Encendido del relevador. Es lo que llamamos el pulso de tierra. Para que eso suceda, habrá que polarizar previamente la computadora por el pin número J. Este lo tienes en la parte de arriba. Entonces fíjate bien. Aquí llegan los dos debates permanentes. Esos están de manera permanente. Este voltaje, al llegar aquí, va a las terminales de tierra que están en la parte de abajo de esta computadora, en la terminal M y L. Cuando esto sucede, entonces la computadora va a generar el pulso de tierra. Desde luego, siempre y cuando el interruptor del freno se haya activado. Pues ahí es donde empieza la secuencia de marcha, ¿verdad? Al momento de pisar el freno y al momento de meter la llave y abrir el switch, en ese instante va a generarse esta condición. Tal vez estés pensando, ¿y qué pasa con el sensor de marcha? Bueno, todo empieza en cadena a ubicarse para que esto pueda operar. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que hay este tipo de interruptores. Aquí en este diagrama podemos buscarlos, por ejemplo, en esta parte, mira. En esta parte están este tipo de, digamos, sensores, porque aunque son interruptores, siguen siendo componentes que marcan un cambio de magnitud eléctrica para que la computadora empiece a reaccionar. Y entonces, al final, lo que va a pasar es esto. Se activa el pulso de tierra. La computadora nos da el pulso de tierra, es llevar los 12 volts que están aquí en el pin P, que llegaron a través de la bobina del relay, a 0, para que entonces el relay se active y entonces el switch del mismo relevador mande voltaje a esta línea que es la A, y esa A, observen que conecta en la parte superior del lado derecho a las terminales I y a la terminal O. Ahí está entonces la entrada del switch del relay principal o maestro de la transmisión automática. Ahí se está cerrando el ciclo para que entonces pueda empezar a funcionar la computadora. Entonces esto es parte del número 2. ¿Te acuerdas? Número 2. Así es como va la secuencia. Para nosotros que vamos a checar, que vamos a diagnosticar y a checar esta computadora, tenemos que conocer esta secuencia para que así podamos ponerla en condiciones de trabajo para poder revisarla en nuestro laboratorio, en tu taller, en tu banco, como le quieras llamar. ¿De acuerdo? Lo que muchos dicen, vamos a banquearlas. Bueno, vamos a conectarlas, vamos a polarizarlas en el laboratorio para que podamos emular condiciones que suceden en el vehículo y así podamos encontrar el defecto, ¿verdad? Hay muchos reportes que nos dicen
no se activa el relevador principal, por lo tanto la computadora está inactiva. ¿Por qué no se activa este relevador? Puede ser un daño en la computadora, puede ser que la terminal P de la computadora, si vamos hacia adentro, lo que tendríamos que encontrarnos en esa parte es un componente electrónico, un transistor, que podría ser bipolar, que podría ser MOSFET o ninguno de los dos. Es un circuito integrado porque los transistores ya vienen dentro del integrado. Seguir esa terminal nos va a llevar al componente que le llamamos por lo regular drive, que es excitador, el excitador o el drive, para que se active esta unidad. Pero no lo olviden, para que se active esta salida, la computadora pues debe de enterarse que tú quieres iniciar la marcha. Así que, abusados, porque hay veces esta terminal no sale, no se activa ese pin porque le está faltando otra condición a la computadora. Entonces, esa es la parte que debemos de tomar en cuenta. Recuerden que al pisar el freno, en este caso se manda una señal al sistema para que la computadora pueda iniciar su marcha. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esa es la parte que todos debemos de aprender. Además de, hay que, como lo dije clases pasadas, tenemos que aprender a manejar, como también tenemos que aprender cómo funciona la parte mecánica de la transmisión. Si no tanto con el afán de llegar a ser un mecánico transmisionista, sí tenemos que tener la teoría de funcionamiento de esa parte, conocer los componentes, conocer el mecanismo de trabajo de una transmisión, para que así cuando te refieran a una falla, tengas pues idea de lo que te están hablando, ¿verdad? De lo contrario nos vamos a perder y va a haber complicaciones, ¿de acuerdo? Y me ha pasado, hace unos días me habla una persona que quería checar una computadora de transmisión. Me dice, yo reparo computadoras de motor, perfecto, pero ahora quiero checar una computadora de transmisión. ¿Qué debo de checarle? Bueno, para empezar le pregunté, ¿sabes cómo trabaja una transmisión automática? ¿Cuáles son sus partes y cuál es la secuencia de operación de la computadora, de la TCM? Me decía, pues no, pues entonces va a haber complicaciones ahí. Vamos a empezar mejor entonces por aprendernos esos datos y practicarlos para que así entonces podamos meterle mano. ¿De acuerdo? Bueno, porque algunas veces me han dicho, es que ya la abrí, ya me atreví a abrir la computadora y ya la chequé en forma física, no se le ve nada quemado, no se le ve nada roto. Pues sí, no siempre va a haber cosas quemadas ni rotas para que tú vayas a cambiarlas, ¿verdad? A veces se ve perfectamente bien toda la estructura, se ve sin problema alguno y dices, ¿y ahora qué le hago? Bueno, pues así las cosas. Así que espero me estén entendiendo en esa parte. Y bueno, pues como les comenté, ojalá y todos ahorita tengan ya en las manos una computadora, tal vez igual como las que ven que estoy mostrando, o no importa, la que tú quieras. Todas tienen el mismo esqueleto. Así que gracias a eso podemos entonces aplicar lo que estamos revisando ahora para checarlas. Sí es importante a veces especializarse, eso vendrá después, que te especialices por marca. Así sabrás ya datos muy particulares de la marca, como sus boletines, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces continuamos. Estamos en este caso viendo cómo funciona para que entonces nos metamos a revisar hacia la parte interna y podamos checar y encontrar la falla para corregirla. ¿De acuerdo? Entonces aquí, así la situación, no lo olviden, así la situación, aquí por lo menos el relevador todavía se le ve de forma física,
Aquí lo tienes, mira, es un relevador de manera física que aparece en este sistema, pero también recuerda que él podría encontrarse en otro lugar, como en el caso de la fusilera o en el caso de los módulos inteligentes, etcétera. Pero donde esté, tendrá la secuencia, ¿de acuerdo? Así que ahí tengo esta parte y entonces puedes ver que activado este relevador, esta terminal A conecta en la parte de arriba a este punto, en la parte superior derecha. Ahí está nuevamente A. Y pueden ver entonces que va a alimentar a la computadora al pin o a la terminal I y a la terminal O con 12 volts. Aquí tendrá que llegar este voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, ¿qué voy a hacer para cuestión de revisiones? Te recomiendo que dispongas de un relevador automotriz. En nuestra herramienta de trabajo para reparar computadoras, para checarlas, pues deberás tener algunos relevadores automotrices de uso general. ¿De acuerdo? Al menos que nos reporten un daño en esta terminal muy específico, pues a veces me interesa saber cuál es la resistencia de la bobina del relevador para que así ponga la misma carga y pueda revisar la potencia de salida de la computadora. ¿De acuerdo? Entonces así es como lo vamos a definir. Fíjense bien, en este caso, si tuviéramos que trabajar con esta unidad, y estamos afuera todavía de la computadora, pero es una parte que debemos de checar. Entonces fíjense bien, si estamos fuera revisando porque nos entregaron un fallo, nos reportaron un fallo con esta computadora. Bien, voy a abordar este tema para que lo podamos checar y de ahí continuaremos. O sea, estamos en el tema, señores, estamos aprendiendo. Estoy haciendo un paréntesis en el tema del regulador de voltaje y lo vamos a continuar, pero también este es un punto clave que nos lleva a la secuencia. ¿Te acuerdas cuál es el pin de salida del relevador de potencia? Bueno, mira, ahí está, ya recupero. Entonces me voy a esta línea para hacer referencia a lo que estamos viendo. ¿Te acuerdas cuál es el pin? Es el pin P, ¿verdad? Sígueme con el diagrama. Es el pin P. Bueno, pues desde afuera estaríamos viendo a la computadora, a la TCM, así. Bien. Estaba platicando con algunos alumnos hace unos días y la inquietud de todos los que queremos meternos a esto y hacerlo bien, me decían, yo quiero aprender a reparar, pero bien, computadoras y módulos automotrices. Perfecto, pues sí, está muy bueno eso, pero hay que aprender a hacerlo de una forma ordenada. No es llegar directamente a la computadora y empezar a moverle, quitarle, ponerle. No, hay que seguir una secuencia y en eso estamos ahora, en el momento de entrenamiento. Fíjense bien, es esta la computadora de la que estamos revisando ahorita, la de Mazda. Es esta la unidad que estoy tomando como referencia. No estamos hablando de marcas en particulares, las estoy tomando algunas como referencia para que aprendamos a seguir las secuencias y las apliquen en cualquier marca y modelo, ¿de acuerdo? Ya en otro momento veremos en especial por marcas y eso ya será para especializarnos, ¿verdad? Pero ahora estamos en el entrenamiento general de computadoras de transmisión automática. Entonces el pin que estamos viendo, y esto lo estoy viendo porque es una situación muy recurrente en todas las marcas.
que traen esta configuración. Hacia afuera, ¿te acuerdas? Hacia afuera viene la bobina del relevador. Este relevador tiene dos terminales más. Vamos a configurarlo así. Tiene dos terminales más que son las del switch. Esto ya lo estuvimos ahora viendo. Aquí es donde va el interruptor. Si trabajamos con el relevador automotriz, y lo que les empecé a platicar de esta persona que me decía, quiero aprender bien, en serio, a reparar computadoras y módulos, entonces le comentaba, mira, pues hay que hacer las cosas como deben de ser. Acuérdense que esto va a dos terminales, ya lo vimos, estas dos terminales, chécame en el diagrama cuáles son. Pues es la I y es la O. Las dos terminales, voy a acercarme para que me veas. Siempre lo comento y le decía a esta persona, ¿cómo puedes hacerle para aprender bien? Hazte una imagen, haz una imagen de lo que estás trabajando. Ten una imagen para que de ahí empieces a sacar tu diagnóstico y tu revisión. Cuando vas a checar la computadora, ya sabes qué vas a checar y por qué vas a checarlo. Ya sabes qué vas buscando. Si tú entras sin saber a dónde vas y nada más checas por checar, detente, vas a cometer errores. Aquí entonces la terminal I, la terminal I, la terminal O y la terminal P son las involucradas para el relevador, para el relay principal de la transmisión automática. ¿De acuerdo? Entonces, si te acuerdas, en esta computadora, el relay conecta la bobina a batería, al positivo de batería. 12 volts como voltaje típico. Ya ustedes conocen las variables. 12 volts siempre es lo que señalo porque estamos checando la computadora fuera del vehículo. Pero sabes bien que el voltaje mínimo que podríamos tolerar aquí es 11.8 volts y el máximo que podríamos tolerarle es 15 volts, pero el típico es 12 y como estamos fuera del vehículo, por lo regular nosotros utilizamos una batería o un eliminador de batería de 12 volts. Necesitamos por lo menos un voltaje de 1 a 3 amperes. Yo te recomiendo por lo menos 3 amperes para que así no tengamos errores y saquemos un mal diagnóstico. Bueno, pues este voltaje iría, o va más bien, al relay, al pin número 86. Si hablamos de relevadores universales, sería el pin 86 del relevador, donde va la bobina. Y la 85 es la terminal de la bobina que va a la computadora, a la terminal P, en este caso. Luego, en el caso del switch, esta terminal es la 30 en un relevador universal y esta es la 87. Y si te acuerdas, la terminal 30 en este caso se conecta al switch de ignición.
Así está, el switch de ignición, 12 volts también. Así que la computadora nos va a activar este relevador enviando el pulso de tierra, y cuando esto pase, se cierra el switch y alimenta la computadora en estas dos terminales. Pero acuérdate que para que esta terminal se active, debería de haber una señal en el sistema, como el sensor del pedal de freno, información como la palanca de cambios, para que así la computadora pueda decir vamos adelante. Entonces aquí mira, si seguimos esta terminal hacia la parte de adentro, debemos saber, no voy ahora a explicarte mucho cómo trabaja esta parte a nivel componentes, pues lo que quiero es que entendamos la prueba que voy a hacerle aquí afuera para saber que está bien, ¿de acuerdo? Pero tenemos que indicarlo. Entonces aquí hacia adentro, tenlo por seguro que vas a encontrar una pieza así, conectada a tierra. ¿De quién se trata ahí? ¿Ya lo ubicaron? De un capacitor. O tal vez dijiste condensador. Perfecto, es lo mismo. Entonces estamos sintonizados. Después de esto, tiene que haber un diodo conectado así, también a tierra. Un diodo. Este capacitor es un capacitor de ruido o para ruido, ¿de acuerdo? Para ruido. Este otro componente, ¿te acuerdas quién es? Es un diodo damper. Es un diodo damper. Si seguimos hacia adentro, tiene que aparecer un transistor que podría ser bipolar o podría ser MOSFET. Cualquiera de los dos. En un principio siempre eran bipolares por varias razones, pero en la actualidad, para ser estándar este tipo de unidades, utilizan esto. Un MOSFET canal N. Un MOSFET canal N es lo que estamos usando aquí. ¿Podría ser canal P? Sí, puede ser un canal P. En esta computadora, el hecho de que la bobina vaya conectada al positivo de batería quiere decir que esta terminal siempre será positiva. ¿Qué le hace falta a la bobina para que funcione? Para que genere un campo magnético, y así pueda activarse un mecanismo para cerrar el switch. ¿Qué le hace falta? Pues le hace falta negativo, ¿verdad? Tierra. Y es precisamente eso lo que le va a dar la computadora, un pulso de tierra. Y para eso se usa un MOSFET de canal N. Así que el MOSFET tendrá pues su resistencia en la compuerta, y es aquí donde va a recibir un pulso de 5 volts que viene del microcontrolador. Esto viene del microcontrolador. Esa es la imagen que debes de tener del sistema.
micro, lo estoy remarcando con un color más oscuro para que lo veas perfectamente bien, microcontrolador, y acá quedó que este es un MOSFET, canal N. ¿Por qué canal N? Porque me va a generar, me va a dar un pulso de tierra para esta terminal. ¿De acuerdo? Esto podría venir en la computadora, por lo menos el diodo, el transistor y la resistencia dentro de un circuito integrado. Si viene así, es un circuito discreto, pero puede darse el caso que yo sigo este pin, el pin P de esta unidad, y al entrar sí veo el capacitor o el condensador, tal vez vea el diodo o tal vez ya no, y lo que encuentro es un circuito integrado. Así que ahí sería, pues obviamente, razonado que todo esto está dentro del circuito integrado. Pero bueno, si esto no lo manejas, esto es electrónica básica, vamos a tener complicaciones. Bueno, pero te está sirviendo entonces, si tú estás en esa situación, te está sirviendo esto para que sepas sobre qué debes de trabajar para pulirte. Y si manejas electrónica, perfecto, entonces esto funciona sin problema. ¿De acuerdo? Pues ahora viene el razonamiento para el tipo de prueba que voy a hacer. Fíjate bien. Cuando esta terminal se mantiene en 12 volts, esta otra tiene cambios. Está en 12 volts cuando se encuentra apagado el sistema y baja a menos de 12. ¿Cuánto debe de bajar? 0, seguramente han dicho muchos. Pues no va a bajar a 0. ¿Por qué? Porque no va a tierra en forma directa, va a través de un semiconductor. Y un semiconductor tiene resistencia electrónica, lo que llamamos resistencia interelectrónica, por lo que nunca va a darme un 0 aquí. Si llego a tener 0 aquí, significa que este componente está en corto. Si aquí tengo 12, pues significa que este componente está apagado o abierto. Entonces, ¿cuánto debe de haber aquí cuando enciende? Pues puede variar el voltaje dependiendo de algunas circunstancias, como el tipo de multímetro que tenemos en este momento, o por el tipo de computadora y marca de la computadora. Pero para nosotros, ¿qué reparamos? Tenemos ya un dato. El voltaje aquí va a ser en modo de encendido. Acuérdate, en modo de encendido, este voltaje es igual o menor que 0.25 volts. Igual o menor que 0.25. Así es como lo tienes que manejar. ¿De acuerdo? Ideal sería esto igual a 0.010 volts. Eso es lo ideal. Y habrá veces que llegamos a verlo. ¿Por qué debo de manejar esto así? Porque son tus pruebas. Saber que la computadora te está dando el pulso de tierra para el relevador maestro de polarización de la transmisión automática. Ahora
nos quedó así, por la marca. Pero a veces no alimenta este relevador a la computadora, no lo requiere, ya se alimenta de otro modo, pero sí alimenta este relevador a los solenoides. Entonces, si no alimenta a la computadora, como en este caso, o a los solenoides, si fuera el caso, pues nunca va a funcionar el sistema de la transmisión automática, ¿verdad? Tal vez sí hay una caída de voltaje aquí, pero es errático. Bueno, si tú ves que la caída es de, por ejemplo, 1 volts, esto definitivamente es un error. No deberá de caer a esto. Entonces esto sería un fallo o un error. ¿De acuerdo? Espero que me estés captando este punto. ¿Por qué es así la situación? Con este voltaje, con esta lectura de voltaje, podernos darnos cuenta si la computadora tiene la operación correcta, si tiene la potencia correcta. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con esta secuencia, mira. ¿De dónde sacamos estos valores? ¿Quién me los dijo? Bueno, me los dijo el fabricante del relevador. Si tú buscas la hoja de datos de trabajo del relevador, ahí podrás ver esto. ¿Te acuerdas de la bobina? Es el pin 85 y el 86. ¿De acuerdo? Para un relay universal. Si es un relevador para la marca del vehículo en particular, pues ya tiene tal vez en lugar de estos números una letra A y B, Q, Y, etcétera, o números más pequeños como 1 y 2, ¿de acuerdo? El número 86 es más grande al 85, lo que significa que aquí tiene que haber más voltaje. Es donde se pone el positivo de batería, que es de 12 volts. El 85 es más pequeño, es donde debe de entrar la terminal de tierra, donde debe de ir a tierra, que es un decir, donde debe de ir el pulso de tierra. O tierra controlada, que es otra manera de decirlo, tierra controlada, aunque ese término lo tendríamos que dejar más para los sensores. Entonces aquí pulso de tierra. Entonces el fabricante dice que la bobina del relay es para 12 volts. Típico. Si es así, aquí debo tener 12 y arriba 0, ¿verdad? Arriba 0. Para que se alimente con 12. Pero, si la bobina puede trabajar con mínimo 11.75, abajo debería tener 12 y arriba debería tener ¿cuánto? 0.25 volts. ¿De acuerdo? Entonces, así las cosas. El fabricante dice que la bobina del relay puede trabajar con 15 volts. Máximo. Así que así es como sacamos la relación. Si el mínimo para que funcione sin problema la bobina es 11.75 y abajo tengo 12, arriba debería tener por lo menos 0.25. 12 menos 0.25, 11.75. ¿De acuerdo? Si la bobina debe de ser de 12, pues abajo 12 y arriba 0.
y así la relación. Entonces esto es lo que me va a permitir ver que la bobina está operando con la potencia suficiente, con la fuerza suficiente. Imagínate que te das cuenta que en lugar de 0.25 tienes 1 volts, entonces 12 menos 1 serían 11. Ahí la bobina, aunque esté polarizada, ya no tendría la misma fuerza para operar. Bien, entonces ahí está la explicación de cómo es lo que voy a checar o por qué voy a checar. Bueno, pues te voy a plantear esto para que lo copies. Vamos a dejarlo un momentito ahí para que tomes nota. Pásalo a tu cuaderno para que así lo analices y lo más pronto posible lo vayamos a checar a un sistema. Bueno, pues vamos a continuar con esta parte. Entonces, con esto que estamos revisando en esa terminal, pues nosotros ahora podríamos llevar a cabo una prueba. Podríamos hacer una prueba en esta parte, ¿de acuerdo? Si no tenemos el relevador del vehículo, pues nos han traído solamente la computadora, pues te recomiendo que pongas un relevador universal para que así podamos meter la carga más apropiada y así ver si hay potencia. En ocasiones, si nosotros solamente pusiéramos un LED o un pequeño foco simulando la salida, podría no servirnos, podría mentirnos eso. Entonces, lo más recomendable es que aquí pongamos una carga. Entonces, lo más importante es que aquí pongamos una carga y acuérdate que es el pin P. Es el pin P de la computadora, que en esta ocasión estamos tomando como referencia. Hay veces que podríamos hacer algo tan sencillo como esto: una resistencia, un diodo LED conectado ahí, conectado a 12 volts, resistencia de 1000 ohms, por ejemplo. Y entonces este LED del color que tú quieras, vemos que va a darnos pues un encendido. Aquí le estamos aplicando 12 volts. Cuando la computadora me dé el pulso de tierra, pues va a caer esto y entonces se encenderá el LED. Pero fíjate bien lo que pasa. Aquí entran 12 volts. Si los medimos aquí y particularmente de este lado, estaríamos viendo 10.5 volts. Porque el diodo se quedaría con típico 1.5. Entonces aquí entran 12,
aquí tendríamos 10.5 y los 10.5 son los que van a caer a 0.25 o a 0.010 volts. Te das cuenta que ya no es lo mismo. Este LED apenas si está tomando una corriente de unos 10 miliamperes, tal vez un poquito más, lo cual no es igual a la carga que genera un relevador. Por eso es que sí es importante que nosotros pongamos un relevador, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto podría llegar a ser útil solamente como comprobación. Si no es el reporte que me dieron, si el relay maestro de la transmisión no tiene reporte de falla, sin embargo solamente lo corroboro, lo rectifico que está bien, pues podría ser así, ¿de acuerdo? Pero si hay un reporte en este pin, entonces lo mejor es que pongas un relevador, ¿de acuerdo? Oye, un foco incandescente, no sirve. Oye, un relevador electrónico, no. Un relevador automotriz, un relevador que tenga una resistencia mínimo de 60 ohms, máximo de 100, 70, 80, 90 ohms sería lo correcto de resistencia en la bobina para que consuma la corriente suficiente y entonces podamos ver que realmente tenga potencia la computadora. Decimos que no tiene potencia porque enciende el LED porque apenas requiere 10 miliamperes, pero cuando pones el relevador o cuando se lleva la computadora al vehículo, no se activa o se activa de manera intermitente o está vibrante. Parece chicharra, parece una chicharra, porque trata de abrirse, cierra y abre, trata de abrirse. Entonces por eso no es conveniente que lo hagamos así. Entonces acuérdate de esto. Ahora estamos viendo una computadora que activa el relevador de potencia, el relevador principal, por pulso de tierra. Habrá veces en otras computadoras donde el pin, vamos a pensar que fuera otra computadora, en donde vemos que el relevador afuera conecta a la bobina y la otra terminal de la bobina del relay conecta a tierra. Si es el caso, entonces quiere decir que este relevador ya está a tierra. Entonces sería esta la pata 85 y la 85, esta sería la 86. ¿Qué significa esto? Que el relay maestro de la transmisión automática está activado por pulso de voltaje. En la mecánica decimos por pulso de corriente. Entonces quiere decir que el circuito interno que está acá deberá recibir corriente de batería para pasarlo a la salida de la computadora. Esto sería un transistor MOSFET de canal P. Y después hablaremos de cómo trabaja eso para checarlo. ¿De acuerdo? Entonces vean, ahí están las dos condiciones, los dos eventos que podemos tener. Algunas computadoras de transmisión, su relevador es activado por pulso de tierra, mientras que en otro es activado por pulso de corriente. Entonces con mucha más razón aquí tendríamos que conectar un relevador. No hace falta que conecten el switch, solamente la pura bobina puede ser, para que así se active y entonces podamos comprobar que la computadora está trabajando al 100 en esa salida.
Listo, pues ahí lo tienen. Y así es como estamos avanzándole a esto. Bueno, pues entonces vamos con esto, vamos cerrando nuestra clase de hoy. Voy a mostrarme acá la otra parte. Pues bien, señores, hemos avanzado un poco más en este asunto de las computadoras de transmisión y lo que estamos viendo son estructuras. Como les dije, hagan una imagen de cada circuito para que así sepamos qué vamos a revisar. En esta ocasión, pues si vamos a revisar un reporte por un relevador que no se está activando, acuérdate que en las transmisiones automáticas, en las TCM, el relevador se activa por pulso de tierra o por pulso de corriente. ¿De acuerdo? Y para que lo haga la computadora, pues debe de estar polarizada. Hay computadoras que al polarizarlas activan ese relevador, mientras que otras no. Para que puedan activar el relevador, tiene que recibir antes una señal, como la del interruptor del freno o una información que venga de la computadora de motor. ¿De acuerdo? Pues bien, continuamos con las técnicas y los procedimientos para la reparación de las computadoras de transmisión.